Todo indica que la remodelación parcial del gabinete ministerial emprendida por la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola obtendrá efectos contrarios a los que buscaba porque, en lugar de ganar oxígeno político, el gobierno parece haberse disparado los pies con los nombramientos, más de uno polémico. Como a estas horas resulta evidente, la peor elección ha sido la de Daniel Maurate en el Ministerio de Justicia. Maurate reemplaza a José Tello, quien, según indican las versiones periodísticas, fue retirado del cargo por su postura favorable a los derechos humanos, una piedra en el zapato del gobierno de Boluarte, que seguramente enfrentará investigaciones y procesos de esta naturaleza en instancias internas e internacionales por el manejo de las protestas que siguieron al golpe de Estado de Pedro Castillo, saldadas con cerca de 50 muertos. Tello emprendió un proceso de reparación para los familiares de las víctimas de las protestas, lo que en la lógica del gobierno resultaría contraproducente porque las reparaciones implican un reconocimiento de responsabilidad. Llegaba Maurate con la instrucción de detener este proceso y reencauzar el ministerio rompiendo con la herencia de Tello. Probablemente nunca lo sepamos porque a estas horas su situación es tan precaria que muy pocos apuestan por su continuidad en el gabinete y el propio Maurate parece haber anticipado los acontecimientos, afirmando en una entrevista radial que no se aferra al cargo. Los problemas para Maurate arrancaron cuando el portal Epicentro reveló su fluida comunicación telefónica con algunos de los principales implicados en la mafia judicial de los cuellos blancos del puerto, específicamente 188 llamadas a Edwin Oviedo, Alberto Chang y Antonio Camayo, y 28 llamadas al mismísimo César Inostroza, núcleo de esta organización criminal y hoy prófugo. Sus explicaciones para estas 216 llamadas, efectuadas entre mayo de 2015 y enero de 2018, un tiempo que coincide con su paso por el Ministerio de Trabajo en el gobierno de Ollanta Humala, no han hecho sino empeorar su situación. Con Oviedo dice haber emprendido una agresiva campaña contra el trabajo infantil, aprovechando el alcance que éste tenía, porque por entonces era presidente de la Federación Peruana de Fútbol, aunque nadie guarda recuerdos de la campaña. Pero su explicación más estrambótica, la que más se ha comentado, ha sido decir que tenía un vínculo con Inostroza, Alberto Chang y Antonio Camayo porque jugaban fulbito juntos, eran amigos de pichanga. La explicación, de esas que facilitan el trabajo de los programas humorísticos nacionales, no es solo inquietante por la imagen de estos personajes poco atléticos corriendo detrás de una pelota dentro de un rectángulo de fútbol, sino porque tratando de demostrar distancia de Inostroza, Chang y Camayo, Maurate ha revelado que con ellos sostenía un vínculo al menos de compañerismo y que hablaba con ellos por teléfono, pero también los veía a todos juntos con una frecuencia semanal. Por cierto, aunque suene raro, convendría comenzar a analizar la importancia de las pichangas de fútbol en la construcción del sistema mafioso nacional, porque fue justamente organizando partidos de fulbito con oficiales de la policía que Jorge Hernández, el español, comenzó a construir el sistema de inteligencia paralelo que puso al servicio de Pedro Castillo para intervenir las comunicaciones de sus enemigos, como la fiscal de la Nación o Harvey Colchado. Pero la cosa no termina ahí, porque como ha revelado la encerrona, en su trayectoria como abogado, Maurate ha tenido un dudoso criterio en la elección de sus defendidos, comenzando por César Álvarez, la bestia, presidente regional de Ancash, condenado por enriquecimiento ilícito y preso por 35 años por el asesinato del consejero Ezequiel Nolasco. Revelaciones de esta naturaleza no dejan de surgir. Esta mañana ha aparecido información de archivo donde se revela que Maurate falsificó su hoja de vida y otros documentos académicos cuando fue presidente de Discamec en 2007. Maurate no es ningún neófito en política, no es un personaje anónimo. Así que al gobierno debió constarle su pasado como amigo de los cuellos blancos, abogado de gente vinculada con delitos de lavado de activos y falsificador de documentos personales. No haberlo hecho es claramente una negligencia del premier Otárola que se ve reafirmada por él mismo, cuando preguntado por el caso de Maurate, responde que espera sus explicaciones por las denuncias, lo que quiere decir que no las conocía, es decir, que no tuvo la diligencia indispensable para averiguar a quién estaba ubicando en una cartera tan importante como defensa y derechos humanos.
En nuestra política se han vuelto frecuentes los personajes como Daniel Maurate, que se han acostumbrado a rotar, a aparecer y desaparecer en cargos públicos, cargados de antecedentes censurables, por lo que si no quiere seguir perdiendo oxígeno político y en el camino de paso reproducir una de las peores costumbres del gobierno de Pedro Castillo, acostumbrado a llevar impresentables al gabinete ministerial, convendría deshacerse rápidamente de Maurate y poner un poco de previsión y seriedad a la hora de elegir ministros.